Bueno, entonces vamos a dar comienzo a las dos conferencias inaugurales. En primer lugar, pensamos en una presentación más general y en segundo lugar algo ya más específico vinculado a las políticas culturales. Entonces, tengo el enorme gusto, placer profesional y personal de presentarles al profesor Luis Alberto Romero, que es historiador, investigador principal del CONICET, es docente en diversas universidades, autor del libro Breve Historia Contemporánea de la Argentina, así como una importante cantidad de publicaciones sobre historia y realidad cultural argentina, publicada en libros, en diarios, realmente una prolífera actividad. Y le doy la palabra, nos va a hablar sobre civilidad y urbanidad en la ciudad occidental, de las murallas a las autopistas. Un título altamente sugerente. Profesor. Buenas tardes, muchas gracias. Ahora sí. Buenas tardes. Voy a plantear en esta exposición una narración de la ciudad occidental desde sus orígenes en el mundo feudal hasta el siglo XX, para subrayar entre los muchos aspectos que constituyen su historia, algunos que corresponden a las preguntas y desafíos del presente. Voy a hablar de las ciudades considerada como el producto de una construcción de un conjunto social específico, y me refiero a la sociedad urbana, la sociedad que organiza sus formas de vida, su mentalidad y también su hábitat. El hábitat es así a la vez el producto de la práctica social de la sociedad urbana y el marco que condiciona a los que se van sumando a la historia de la ciudad. Voy a prescindir de la ciudad greco-romana y voy a hablar de la ciudad occidental, nacida en un rincón del mundo feudal de Europa occidental, porque esta ciudad acompañó y orientó la expansión del occidente capitalista y dejó hasta hoy su impronta en buena parte de las ciudades del mundo. Esta definición y todo el enfoque que voy a seguir es en realidad de un destacado historiador argentino, José Luis Romero, quien desarrolló una explicación muy amplia sobre la ciudad occidental y a quien voy a seguir. Valga esto como única y gran nota al pie de mi exposición. Voy a examinar 5 momentos, 5 estampas de esta historia de la ciudad occidental. La primera es la ciudad medieval, que surge enclavada en el mundo feudal. La segunda es la ciudad hispanoamericana, que fue el instrumento principal de la ocupación y organización española del inmenso mundo americano conquistado. Las terceras son las ciudades que desde el siglo XV fueron sede y corte de las grandes monarquías estatales. La cuarta corresponde al siglo XIX y parte del siglo XX. Es la ciudad del capitalismo, la burguesía y la democracia, y también la ciudad de la más significativa reforma urbana. La quinta se refiere más específicamente a las grandes megalópolis latinoamericanas del siglo XX. Y voy a seguir específicamente 2 o 3 problemas. El primero es la manera como cada sociedad se proyecta en el hábitat, la ciudad física, cómo lo moldea y a veces es moldeado por ese espacio construido. Para alguna de estas cuestiones, referidas a las formas de vida y a la sociabilidad, solía usarse la palabra urbanidad. Es una vieja palabra en realidad, y urbanidad viene de urbs, ciudad. El segundo
problema que voy a seguir es el desarrollo de lo público, su proyección más amplia, dado que las ciudades tienen una gran importancia sobre los estados, y, por otro lado, su incidencia en la construcción del espacio en interacción con la sociedad. En el primer caso estaré hablando de ciudadanía, que viene de kiwis y kiwitas, y también de las relaciones entre el Estado y lo privado, entre el Estado y el mercado. Y aquí la palabra que viene a cuento otra vez viene de urbs y es urbanización. Empiezo con la ciudad medieval. La ciudad medieval nace y se consolida hacia el año 1000 en un mundo que en lo sustantivo estaba constituido por señores guerreros o señores religiosos y por campesinos. Un mundo de poderes y soberanías fragmentadas, casi sin ley y sin Estado. Un mundo en el que por encima de cada uno de los poderes fácticos, con seguridad solo estaba Dios. La ciudad medieval surge como un cuerpo nuevo, un nuevo cuerpo soberano dentro de este conjunto que se integró como un fragmento más en el mosaico feudal. Pero a la vez era un mosaico singular, original, inventor de algo nuevo y con futuro, que al principio estaba in nuce, en la nuez, como suele decirse, limitado por la cáscara, que en este caso eran las murallas de la sociedad. Pero hoy sabemos, era un núcleo, una nuez con mucho futuro. Esa nuez era la sociedad burguesa, capitalista y democrática que hoy conocemos. En su primera etapa, esta ciudad era un burgo, compacto y ajeno al contorno. Hay dos historias clásicas de su surgimiento. Una se refiere al repoblamiento de las ciudades romanas abandonadas. La otra se refiere al caserío que se forma al amparo de un castillo o burgo es castillo, el foris burgus o suburbio, que cuando ha crecido amplía las viejas murallas e incluye en su interior a la ciudad y al castillo. Hay otras maneras, como por ejemplo las ciudades fundadas deliberadamente, pero estas dos son las clásicas. La ciudad se formó en realidad en torno al mercado, que estaba en la plaza principal. No es la única plaza, pues una característica visible hoy en cualquiera de las ciudades viejas es la cantidad de espacios abiertos, de placitas y plazuelas. El mercado indica lo central de la ciudad, el comercio de gran escala o comercio local. En torno de la plaza se alzarán progresivamente los edificios que indican el crecimiento de la ciudad y que son su orgullo. La catedral, que la ubica en el mundo cristiano, el palacio de gobierno, que refiere al orden político, y el campanario, con el reloj, que alude a una nueva percepción del tiempo artificial, distanciado de los soles y de las lunas. Todo ello habla de un estilo de vida singular de las ciudades, diferente y contrastante con su entorno rural y señorial. También es singular la sociabilidad de ese conjunto de personas que viven apiñadas adentro de las murallas. Es la sociabilidad que surge del contacto permanente, cara a cara, y que se desarrolla en los numerosos espacios abiertos de la ciudad, en los atrios de las iglesias, en las plazas y plazuelas, en las tabernas. Este contacto en espacios públicos hace que gentes diversas, que tienen orígenes distintos, lleguen a conformar un estilo de vida común, un estilo de vida propio de cada ciudad y un estilo de vida común de las ciudades. Una sociabilidad urbana, ya sea para trabajar o para divertirse, un cierto modo de vida y finalmente una manera de mirar el mundo, una mentalidad que ha sido llamada la mentalidad burguesa. Dos cosas singularizan a esta nueva sociedad: la libertad y la comuna. Quien vive un año en la ciudad queda libre de cualquier antigua dependencia. Es un individuo
una persona libre en un mundo en el que fuera de la ciudad nadie carece de señor. La comuna es el órgano de gobierno urbano. El derecho a autogobernarse por parte de la ciudad fue obtenido de los señores, a veces por negociación y a veces por lucha. Sus fundamentos, los fundamentos del gobierno de la ciudad, están puestos por escrito en cartas o fueros de expresión balbuceante e imprecisa para nuestros ojos, pero que contienen las preguntas que serán fundamentales por mucho tiempo. En primer lugar, una pregunta nueva y a la vez muy actual: definir quiénes son ciudadanos, es decir, los habitantes con derechos políticos. La respuesta es al principio bastante ambigua. La comuna en realidad comienza siendo una corporación de particulares, pero va ampliándose gradualmente y finalmente se funde con el conjunto de los habitantes de la ciudad, o por lo menos con los habitantes mayores, varones y mayores de edad. En segundo lugar, se trata de establecer los derechos y deberes de la ciudadanía: pagar impuestos, defender las murallas, ser protegidos en sus derechos individuales como la libertad personal o los derechos mercantiles. La paz del mercado siempre fue un punto central en el gobierno urbano. En tercer lugar, definir cuáles son las cuestiones públicas que corresponden a la comuna, como la paz del mercado que mencionaba recién o el abastecimiento de la ciudad, y además establecer la justicia, las penas y su aplicación. Cuarto y último punto. En contra de la idea dominante entonces en toda la sociedad feudal, que atribuía el orden político y social a la creación divina, llamada natural, aquí se postula que el orden político, el orden de la comuna, es profano, humano y convencional. Los miembros de la comuna dictan su carta, su fuero, y son ellos quienes pueden cambiarla. Otra vez, en la nuez, en la semilla, aquí está la práctica que siglos después habrá de ser teorizado bajo la forma del contrato social. Hay otra experiencia política que con el tiempo será paradigmática y será fuente de importantes reflexiones, como la de Maquiavelo. Las sociedades urbanas medievales crecen, se diversifican y surgen nuevos grupos. Sus intereses y sus aspiraciones están estrechamente relacionados con el gobierno urbano, que se decide sobre cosas tan básicas y significativas como, por ejemplo, la distribución de los impuestos. El grupo inicial, fundador de la ciudad, el patriciado, que monopolizó inicialmente el poder, del mismo modo como ocurría con los vecinos en Hispanoamérica colonial, el patriciado se ve sucesivamente asediado por los artesanos, por los pequeños comerciantes y por una masa menos definida de lo que empieza a llamarse el pueblo. Esto origina una vida social y política extraordinariamente animada y extraordinariamente conflictiva. Tan conflictiva que en muchos casos, al final de la historia, se ha instalado un poder fuerte, un signor, como dicen en Italia, o un condottiero, un poco cesarista en su estilo de gobierno. En 3 siglos, las ciudades viven resumidamente la experiencia de la política democrática y de masas que conocemos contemporáneamente. Por eso, desde Maquiavelo no ha cesado de ser un apasionante caso de estudio, como para otros lo fueron las ciudades griegas o las romanas. La dimensión de los conflictos urbanos, creciente, lleva a muchas ciudades a resignar una autonomía política que no pueden controlar. Por entonces, hacia el siglo XV, las monarquías están extendiendo su soberanía efectiva y van sometiendo a su poder a los príncipes, a los varones y también a las ciudades. Hacia el 1500, este primer ciclo urbano ha concluido, dejando 2 grandes experiencias consolidadas. Por un lado, la construcción de un espacio deliberado, artificial, racional, y por otro, la idea de una república
de todos, un gobierno asentado en un contrato. Esta última idea todavía tiene por delante una larga etapa de maceración, de desarrollo. De momento es la hora de los reyes. La primera, en cambio, la del espacio deliberado, encuentra un nuevo e inmenso horizonte para proyectarse, que es Hispanoamérica. Y paso así a la segunda estampa, que es la de la ciudad hispanoamericana colonial. Esta experiencia urbana de la Europa del 1000 al 1500 suministró la respuesta a la pregunta que Hispanoamérica le planteó a los reyes españoles. ¿Cómo podía una ínfima minoría conquistadora y colonizadora establecer su dominio en un territorio inmenso y muy densamente poblado? La respuesta estuvo en la fundación de ciudades, siguiendo una experiencia europea que tenía antecedentes en el Báltico, en Europa Oriental o en España durante la Reconquista. Hacia 1582, creo, una disposición de Felipe II estableció minuciosamente cómo debían ser fundadas las ciudades. Debía ser un acto solemne, en el que se estableciera a la vez la soberanía del rey y la justicia. Un acta, labrada por un escribano, y un plano, cuidadosamente dibujado, consignaba el hecho y definía todas las cuestiones del futuro. La traza sería siempre en damero, un tablero de damas. Se repartían los espacios. En torno de la Plaza Mayor estaban la iglesia o catedral y los edificios públicos, el cabildo, el palacio del virrey o el del gobernador o el de la audiencia, si lo había. En las inmediaciones, los conventos de las numerosas órdenes religiosas que acompañaron a la conquista y las viviendas de los vecinos, es decir, del grupo fundador, quienes también recibían tierras en el campo cercano y en el lejano. Todo estaba asignado en ese plano y en ese acta. Concluida la ceremonia de fundación, lo que había en realidad era una tierra vacía e indefensa en la que la ciudad real comenzaría lentamente a surgir con ensayos y errores. Pero en el origen está este acto deliberado y racional de ordenamiento y de planificación. En su origen, la ciudad fue de los hidalgos, los vecinos, el grupo originario decidido a vivir todos juntos en la ciudad, manteniendo su poder, su estilo de vida y sus normas políticas. Y entre esas normas, el gobierno local a cargo del cabildo, que es un equivalente aproximado de las antiguas comunes. En los bordes de esta ciudad trazada y repartida había unas mal percibidas rancherías de indios y de servicios, de indios para el servicio, que no eran en realidad parte legítima de la ciudad. Y el conjunto de las ciudades, porque nunca era una zona, sino parte de un tramado de ciudades concebido como tal, se formaba una red, una trama en la que se sustentaba el reino, el Estado monárquico. Hispanoamérica fue, desde el punto de vista de la corona, una red de ciudades con vecinos. Como en Europa, en la plaza también estaba el mercado, pequeño o grande según la función de la ciudad. En el mercado se fue palpando el crecimiento de la sociedad urbana y su diversificación. Los españoles convivieron al cabo de una generación con los criollos, es decir, quienes habían nacido en la tierra. Se multiplicaron los mestizos de estatus siempre ambiguo y aparecieron los mulatos y todas las cruzas posibles entre todas estas categorías. Y después apareció la gente de las orillas, del campo, y empezaron a crecer los suburbios, donde se dibujaba una transición graduada entre lo urbano y lo rural. En teoría, la sociedad estaba dividida en dos, como su modelo barroco europeo, expresado en un rígido sistema de castas. En la práctica, todo se mezcla y se revuelve, pero sin integrarse.
Hay otra mezcla gradual y progresiva que no es social sino ideológica. El rígido sistema de la ciudad barroca y de la monarquía católica empieza a recibir portadores de nuevas ideas, censuradas pero atractivas. Hay jesuitas furiosos por la expulsión, hay clérigos ilustrados, quizás con influencias jansenistas, hay abogados que leyeron en Europa a los nuevos autores y también hay comerciantes emprendedores que se entusiasman con los fisiócratas. Y hay grupos como los masones o las sociedades de amigos del país que sin incursionar en política difunden las ideas de lo que en la época se llamaba el progreso. No sabemos en realidad a dónde habría llegado esta fermentación social e ideológica por sí sola, porque el Imperio Español, la gran estructura política e ideológica que lo contenía todo, se derrumbó en 1808, arrastrado por la crisis desatada por la Revolución Francesa. El derrumbe se desencadenó por el default de la monarquía, que arrastró consigo a toda la cadena de autoridades legítimas, hasta la más pequeña. Aquí es donde las ciudades hispanoamericanas, ya criollas y ya ilustradas, asumen protagonismo político. En 1810, en las capitales virreinales, las juntas provisorias empezaron a discutir tímidamente las cuestiones políticas: la independencia, el contrato político, la ciudadanía, la participación. Las ciudades capitales se convirtieron en ámbitos de participación, de deliberación y de resolución política, como obviamente en nuestra Buenos Aires y su primera junta. Pero su autoridad no fue reconocida y prosiguió el proceso de fragmentación política de manera incontenible, y solo se detuvo cuando la fragmentación llegó a cada una de las ciudades coloniales. Cada ciudad fue el fragmento donde se reconstruyó una nueva legitimidad política apoyada en los cabildos locales. Recuérdese que el cabildo es la versión americana de la comuna urbana. Y desde allí cada ciudad fue extendiendo su influencia a las áreas circundantes, a las que empezó a llamarse provincias. Pero esta historia no se limitó a las ciudades. Las guerras de independencia y luego las guerras civiles, que se sucedieron durante 5 o 6 décadas, movilizaron a todo el mundo, inclusive al mundo rural. Sobre las milicias rurales comenzó a afirmarse el nuevo poder posrevolucionario. La independencia ajustó y dio forma política a los cambios sociales del siglo XVIII, pero a la vez abrió un nuevo escenario de confrontación en el que el poder de las ciudades fue cuestionado desde el campo, tema común a toda Hispanoamérica y ampliamente conocido en nuestra ensayística. La tercera estampa es la de la ciudad donde reside la corte. Con esto vuelvo a Europa y al siglo XV, el momento en que empezaba la colonización americana, cuando las monarquías centralizaron el poder estatal sobre territorios en que empezaban a dibujarse lo que luego llamamos las naciones: Francia, Inglaterra, España, ni Italia ni Alemania. Al hacerlo, como dije antes, las monarquías van subordinando a los distintos poderes territoriales, inclusive a las ciudades. Desde entonces, muchas de las ciudades crecidas desde el siglo XI entraron en una etapa de estancamiento, de latencia, hasta de despoblamiento. En cambio, crecieron de manera espectacular aquellas ciudades que fueron sede del nuevo poder monárquico, las cortes. Y también crecieron los puertos ligados con el gran comercio internacional, que desde el siglo XVI incluía los mundos coloniales, como el caso de Sevilla o el de Ámsterdam. El mundo burgués maduró en Ámsterdam y en buena parte del ámbito protestante.
Allí se mantuvo la tradición de la ciudad integrada, la tradición del espíritu público y hasta la tradición de la república. En cambio, en el mundo de las monarquías católicas, la sociedad hizo un giro hacia el feudalismo aristocrático, que es lo que expresan las monarquías absolutistas con su rey y con su corte. En las ciudades donde reside el rey y su corte, hay importantes cambios urbanísticos que reflejan la concepción central del poder, la del rey Sol. Los reyes a veces se trasladan a palacios un poco alejados de la ciudad, como Versalles, Sanssouci, Aranjuez, pero además remodelan la ciudad capital. Abren enormes plazas y avenidas monumentales que confluyen en monumentos espectaculares. El Papa no se queda atrás. Para esta remodelación deben romper una parte del casco viejo. Se trata de una escenografía del poder del rey y de su corte. Toda la corte es un espectáculo donde se exhibe el poder, el privilegio y el ocio. Todo esto fue muy bueno para las artes y muy malo para la economía. Esta teatralización barroca subraya la gran escisión de la sociedad urbana. De un lado la corte y el resto de la clase privilegiada, nobles y grandes burgueses. Del otro la plebe, que vive muy cerca de los palacios, en el mundo de las callejuelas tortuosas y pestilentes, abandonado por los burgueses. La plebe incluye desde el tendero al ladrón, de las clases laboriosas a las clases peligrosas. Críticos sarcásticos pero pasivos del teatro aristocrático, cada tiempo se inquietan y movilizan, quizá por el precio del pan, y protagonizan los furores, tan intensos como breves. Esta escisión entre el corte y la plebe, es bien conocida. Hay otra escisión menos espectacular, pero a la larga más trascendente. Es la de la élite, aristocrática o burguesa, que no gira en torno de la corte sino de la ciudad, que no se inclina ante el rey Sol sino ante la razón. Habita en barrios elegantes como el Marais parisino o el Temple en Londres. Allí están los petit hôtels y los salones en los que semanalmente una dama preside una tertulia que convoca a hombres de ingenio y de saber. Allí aparecen los cafés y los teatros. Allí empiezan a circular los periódicos y los libros. Allí se forma una opinión independiente de la corte y a menudo crítica, cada vez más crítica. En el mundo protestante, en las ciudades abiertas al comercio y a los negocios, donde los negocios registran los humores de la calle, esa opinión se suele expresar los intereses de los opinantes que defienden sus causas sin ocultamiento. En las ciudades específicamente cortesanas, en cambio, la opinión adopta el tono más genérico de la crítica ilustrada, expresada por filósofos y pensadores preocupados por la razón y el interés general. Las dos escisiones coincidieron y se potenciaron en 1789. Fue la revolución de la razón ilustrada y la revolución del pueblo hambriento a la vez. Ambas, unidas, sentenciaron el absolutismo e inauguraron una nueva etapa de la política cuyo escenario principal fueron las ciudades, los barrios populares, las barricadas y la calle. Paso a la penúltima de las estampas, que es la ciudad de la burguesía, el capitalismo y la democracia. Desde fines del siglo XVIII, las ciudades salen de su estancamiento y empiezan a crecer, alimentadas por la migración desde el campo. Crece el capitalismo con las fábricas y los obreros y los sindicatos y también los empleados y sus aspiraciones de clase media. El capitalismo también se hace presente en la ciudad con la demanda de viviendas y oficinas, la construcción y el negocio de la renta urbana. También florece la ciudad urbana en dos sentidos, el de la propia burguesía, que es una y muchas, y el de la sociedad construida con principios habitualmente conocidos como burgueses. La sociedad burguesa es la sociedad de individuos iguales ante la ley, iguales en oportunidades que dependen de su talento, e individuos que se asocian libremente en asociaciones.
La sociabilidad de los burgueses se desarrolla en privado, en el hogar y la familia, y en lo público. El paseo, el parque o el bulevar más anónimo, donde unos pasean y otros se sientan en los cafés a mirarlos pasar. Los que se conocen se reúnen en los círculos o clubes, en las asociaciones voluntarias o de intereses, en los clubes deportivos, y así construyen una densa red que va articulando la sociedad de individuos. Se trata de un modelo de sociabilidad que se despliega de una manera paralela en los barrios populares. Sobre esa trama asociativa, el Estado interviene fijando las reglas, por ejemplo, regular el mercado inmobiliario y promoviendo la igualdad de oportunidades, por ejemplo, a través de la educación y de la salud pública. Capitalismo y sociedad burguesa confluyen en las grandes remodelaciones urbanas que siguen el camino del prefecto de París, el barón Haussmann, y su piqueta modernizadora. Así caen en todas partes las murallas medievales, reemplazadas por avenidas de circunvalación, y se demuelen porciones enteras de la vieja ciudad para abrir avenidas, plazas y parques, con la intención de aclarar la vieja ciudad popular. En esta remodelación, quizá la más importante de la historia de la ciudad occidental, confluyen varios proyectos. Uno es la velocidad del transporte y de las personas en los tiempos acelerados del capitalismo. Otro es la zonificación, separar las industrias y los barrios obreros por un lado y las nuevas sociedades residenciales por otro. Esto pone en marcha distintos emprendimientos empresariales para poner en valor el suelo. Palacete, la casa de alquiler, la vivienda popular. Otro proyecto es el de la salubridad, el aire puro al que contribuyen los parques. Todo con una voluntad diferenciadora propia de una sociedad como la sociedad burguesa que subraya la separación de las clases. Pero también existe la voluntad de mantener las bases de la ciudad igualitaria que se traduce en la fuerza que tiene el damero, el sistema cuadriculado de calles, la calle peatonal, la organización uniforme, homogénea del espacio público, que es el equivalente urbanístico de la igualdad ante la ley, de la educación básica común o de la salud pública. En suma, en la gran renovación edilicia del siglo XX, el Estado transforma el espacio público, crea las normas y establece la posibilidad de un desarrollo controlado del interés privado. En cada caso hay un complejo equilibrio entre el Estado y el mercado, variable según los casos y las épocas, pero nunca desequilibrado totalmente hacia uno de los lados. Hay también algo muy propio del siglo XIX, la confianza en la ejecución de proyectos colectivos que mejorarán las condiciones y avanzarán hacia la felicidad, que desde la Ilustración es considerada la meta del progreso. Finalmente, las ciudades del siglo XIX son la cuna de la democracia, de la voluntad popular expresada por medio de la ciudadanía. A veces a través del motín urbano de la Revolución, que en Europa fue conocida hasta 1871 al menos, política de calles, de acción, de violencia. Pero también está la política parlamentaria y liberal, en la que la elección ocupa un lugar, pero no todo el lugar, y que se despliega sobre todo en la opinión pública, en los debates de la prensa y en el Parlamento. Pero a medida que el siglo XIX va llegando a su fin, la incorporación de nuevos ciudadanos amplió las bases de la política, la democratizó y cambió la forma de funcionamiento. En primer lugar, surgieron los partidos para organizar la opinión democrática. Desarrollaron su organización basada en los comités locales, propusieron programas e incorporaron a muchos a la práctica militante. Pero la mayor novedad en realidad fue la construcción de nuevas identidades políticas y la competencia entre distintas ofertas que interpelaban a distintas partes de una misma persona. La oferta socialista, la oferta nacionalista, la oferta católica. La competencia fue en parte argumentativa y en buena medida emocional o estética. La ciudad de fines del siglo XIX y principios del siglo XX
fue el gran escenario donde se desarrollaron las manifestaciones, se desplegaron las banderas, se cantaron los himnos y donde los nuevos líderes carismáticos de masa comenzaron a ensayar su retorno. Tenemos el escenario de la política de masas de la primera mitad del siglo XX, practicada desde el nazismo hasta los católicos que concurren a un congreso eucarístico. La ciudad es el gran teatro de la política democrática de masas. Termino con una referencia a las megalópolis latinoamericanas, que crecieron de manera espectacular durante el siglo XX. En el origen, naturalmente, está el éxodo rural, en parte por razones de expulsión y en parte por la atracción que representa la ciudad con sus empleos, pero también con las cosas atractivas de la vida moderna que el campo no ofrece y hasta con la oferta de escenarios desde donde hacerse oír por el poder. Durante un lapso, quizás hasta la década de 1960, muchos estados pudieron hacer esfuerzos consistentes para integrar a todos sus nuevos habitantes y a la vez nacionalizarlos. Tenían los instrumentos, la capacidad de acción, la potencia estatal, y además porque esa integración fue la fórmula exitosa para esos gobiernos que genéricamente denominamos populistas, que distribuyeron beneficios, concedieron derechos y a través de la justicia social conformaron una ciudadanía original y activa. La ciudad fue el ámbito donde este populismo latinoamericano nació y se desarrolló. En algún momento, variable según los casos, el número de los nuevos moradores produjo una explosión. Las ciudades fueron desbordadas, sobre todo aquellas que no habían tenido políticas de modernización edilicia. Pero además se notaron los límites del capitalismo y los límites del Estado. No hubo empleo para todos, ni estable ni inestable. El Estado, por su parte, no tuvo potencia para sostener las políticas de integración y ni siquiera sus servicios más básicos. Y comenzó su declive, el declive del Estado, que finalmente se convirtió en deserción. Además de los clivajes normales propios de una ciudad capitalista, estas grandes megalópolis desarrollaron otro clivaje que recuerda al de las cortes barrocas. Conviven desde hace bastante tiempo en cualquiera de estas grandes ciudades dos sociedades. Una sociedad establecida, integrada, normal, legal, cada nombre subraya alguna de sus dimensiones, a la que pertenecen las élites, las clases medias de diferente espesor y los trabajadores regulares. Esta sociedad se rige por la ley y comparte usos y códigos. Junto a ellas viene creciendo de una manera visible y asombrosa otra ciudad marginal, caracterizada por la escasez o directamente de la carencia de lo que en el otro mundo es normal: vivienda, servicios, salud, escuela, seguridad. Si el Estado en general perdió potencia y se redujo, en el mundo marginal simplemente desertó. La ciudad marginal se caracteriza también por una cultura propia. No es homogénea, por el contrario, la ciudad marginal es la suma o la superposición de un conjunto de guetos, cada uno con su código. La homogeneidad viene de la experiencia común de la lucha cotidiana por la supervivencia, la construcción de comunidades solidarias que se sostienen, pero que a su vez se encierran a sus miembros en formas de sociabilidad singulares y en expresiones políticas características consistentes en hacerse ver, en hacerse oír y en formular reclamos que casi siempre son reclamos singulares y exclusivos. No quiero que a mí me pase esto. Hay también una política que se hace en el mundo marginal y que es potenciada por el sufragio democrático. A la hora de votar, los pobres pueden sacar algo a cambio de ciudadanía. Estos 5 pantallazos, que evocan 1000 años de historia, permiten subrayar algunas cosas significativas. En primer lugar, que la ciudad occidental
fue originariamente la sede de una sociedad homogénea que generó una ciudadanía consciente. A lo largo de su historia hubo momentos de irrupción, de aparición de otros y hasta de aparición de lo que los romanos llamaban los bárbaros, pero también hubo procesos de incorporación, de asimilación, de reconstrucción de la identidad. El segundo rasgo es que la ciudad no es un producto natural e espontáneo. Desde su origen medieval es un producto artificial cuyo principal agente ha sido desde el principio el Estado. Pero no simplemente un Estado autocrático e ilustrado, sino un Estado sustentado en un contrato activo con sus ciudadanos que fue producto de sus deliberaciones. Ciertamente hay ejemplos de estados autocráticos y modernizadores, como los zares de Rusia, pero solo cuando hubo ciudades, sociabilidad urbana y opinión pública, encontramos estados cuya legitimidad y práctica se fundamentan en el contrato ciudadano. La tercera cosa que ilustran estas historias y que me parece que interpela nuestro presente es el balance complejo e inestable que hay en su desarrollo entre la acción pública a través del Estado que expresa el interés general o que debe expresar el interés general y los emprendimientos individuales que son los que aportan iniciativa e innovación. Ambos polos son constitutivos de la experiencia occidental, son parte de un mecanismo delicado que genera desafíos permanentes para lograr el equilibrio. Los ejemplos que propuse de la comuna medieval y del reformismo urbano del siglo XIX van en ese sentido, pero naturalmente hay otros tantos o más ejemplos de desbalance. La ciudad crea la condición, pero no asegura que esta condición se cumple. Creo que estas tres cosas que he mencionado sintetizan este largo desarrollo histórico y además incluyen las preguntas que hoy desafían el presente y que tienen que ver tanto con la forma física de la ciudad y la posibilidad de un desarrollo urbano que mantenga los aspectos esenciales de la creación urbana originaria, como la relación entre esta ciudad física y la comunidad política que vive en la ciudad. Muchas gracias.